Estamos de nuevo en un segundo capítulo de nuestro podcast Cristianos a Prueba. Quiero darle la bienvenida a todos los que pueden oírnos, los que se dan un tiempo para poder escucharnos. Esta vez estamos con un invitado muy especial, una persona que conozco hace mucho rato por las redes sociales. Él es de México, Emanuel Ortiz, más conocido como el teólogo. Así es, Pero gracias. teólogo por loco, porque eres un poco loco, hermano. Sí, mira, hace, ¿Loco por yo Cristo creo que o la loco, historia, o loco en general? creo que va por ambas, pero Ya, desde hace ya. mucho, cuando yo estaba joven, en el grupo de jóvenes, tenía un pastor de jóvenes, sí, también un poquito loco, ¿no? Como yo. Él armó un programa en internet que se llamaba Casa de Locos, y después con los años, me metí a estudiar teología. Y luego dije, bueno, puede ser un teólogo que salga de esa casa de locos, entonces soy el teólogo. Pero buen nombre, ¿eh? Buen nombre. Yeah. Teólogo. No se me ocurrió. Yo no tengo ningún nombre de pila. No. ¿No? Andrés Vergara nomás. No, Yeah. no me preocupaba tanto sobre el marketing de esto. Hermano, darle las gracias por estar conmigo, por participar en este segundo capítulo, la primera temporada de Cristianos a Prueba. Una de las cosas por qué le Claro. puse a prueba para poder entrarnos a la conversación que hoy vamos a tener es porque necesitamos aclararnos en ciertos sentidos, en ciertas áreas espirituales de nuestra vida. Creo, yo no sé si en México como en Chile puede estar pasando lo mismo espiritualmente, pero estamos llenos de significados, dogmas y un montón de cosas, pero mal encaminadas, hacia un mal fin, sobre todo con la rama que se dio hace por lo menos unos 100 años atrás con el pentecostalismo, desde Canut, que llegó a Yeah. Chile, de ahí para adelante, han habido algunas doctrinas que creemos, como lo estábamos conversando antes de empezar a grabar, sobre el efecto Mandela que a veces tenemos con el Evangelio. Exacto. Y esta apologética, esta forma de defensa, porque entre apologética y evangelismo son dos cosas distintas. Esta defensa de apologética, nosotros, de la defensa de nuestra fe, está siendo muy mal encaminada. Tenemos Así es. ciertas definiciones de versículos muy mal elaborados, muy mal explicados. Yo creo que usted es más erudito en explicarlo que lo que yo estoy diciendo. No, no, para nada. Fíjate, hace unos 2 años atrás me invitaron a compartir a un grupo de jóvenes en una iglesia y hablé, el título lo puse como el libro de Josh McDowell, La última generación de cristianos. En ¿Ya? donde vemos y el mismo Josh aborda en el libro, ¿no? En donde gran parte de la juventud, lamentablemente, aún su fe cristiana la han abandonado por no saber cómo contestar preguntas que les hacen a ellos y que también ellos mismos se hacen. Porque muchas veces yo como cristiano puedo tener preguntas acerca de la Biblia. Oye, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué la Biblia de repente, no sé, me dice que los hijos de Caín y Abel, ¿no? Estaban, uno de ellos encontró mujer en otra parte, pero ¿por qué si nada más existían Adán y Eva y ellos dos, de dónde rayos salieron esas mujeres, Sí. ¿no? Entonces, habemos jóvenes, habemos cristianos en general que podemos hacernos preguntas y que lamentablemente hay personas cristianas que se ponen la etiqueta de pecador en la frente diciendo, ah, no, no puedo No cuestionar soy lo que la Biblia digno. dice. Exacto, no soy No, y digno también hay un de... problema, disculpa hermano, también tenemos un Adelante. problema en que se me fue lo que le iba a decir, pues. Siga nomás. Va. Dije No, acordarme como de quieras, nuevo. si te acuerdas, me dices. Sí, Entonces, habemos muchas veces, nos preguntamos, nos cuestionamos las cosas de la Biblia. Yo les decía a esos jóvenes, ¿sabes qué? No está mal tener preguntas acerca de la Biblia, no está mal cuestionarte, dale. eso mismo iba a decir, que a veces nos, por lo menos acá, te enseñaron a no cuestionarte. Cuestionarte era un pecado. Exacto, Cuestionar y mucho menos cuestionar al pastor.
Eh, uh, Totalmente. Entonces, lamentablemente existe eso y hoy en día, bueno, al menos en mi generación, ¿no? Lo he visto mucho en donde, vaya, no puedes hacer preguntas que dudas de Dios. ¿Por qué? Porque eres un mal cristiano, eres un mal hijo de Dios, entonces eres un hereje y Claro. una aberración, ¿no? Y tal vez nos casamos con esa mala idea, con esa mala etiqueta de que Sí. no debo, y casi casi hacer planas, ¿no? No debo cuestionar lo que es la Biblia. No, 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 Pero y aparte más que también, cuestionar es porque tampoco saben cómo explicarlo. Entonces, como exacto. tienen la respuesta muchas veces a nuestro cuestionamiento, es cuando se asustan. Oye, no, eso no se pregunta. Eso yo no lo Ujú, sé y eso es pecado porque tú no cuestiones a Dios, tú obedeces. exacto. Esa es una de las respuestas más fáciles que decir. Y otra es, Sí, pues Dios es soberano, Dios sabe lo que hace, ¿no? Pero nunca podemos contestar de frente las pregúntale a preguntas. Dios. Exacto. Pregúntale a Dios y si a Dios le Y el interesa, te Espíritu va a Santo te contestar algún revelará los día. secretos escondidos en la Exacto. palabra. Exacto. Entonces, yo le decía a los chavos en esta ocasión, no es malo tener preguntas, no es malo cuestionar cosas acerca de la Biblia. Lo malo y lo difícil es quedarte con esas preguntas. Ahora, tú puedes acercarte a un líder de tu iglesia, a algún pastor que conozcas o a tu pastor y preguntarle esas cosas acerca de la Biblia, acerca de tu fe. Ahora, yo tengo como preguntón, yo tengo dos opciones, ¿no? Si voy y pregunto a alguien, eh, quedarme nada más con esa respuesta, tal vez él me dé una respuesta buena, o tal vez me conteste algo como lo que decíamos ahorita, ¿no? Pues óralo a Dios y que él te responda. Y la otra opción es, bueno, me meto a investigar qué hay acerca de lo que quiero saber, ¿no? De lo que me está incomodando y quiero encontrar una respuesta sí o sí. Entonces, hoy en día, bueno, siempre ha existido esto, pero hoy en día tal vez se ha escuchado más acerca del tema de la apologética. La Sí. apologética viene del término apología. Ahora, esto no es exclusivo del cristianismo. Hay apologética católica, por ejemplo, apologética cristiana. Pudiéramos decir que tal vez cada religión tiene su apología, pero no nada más en lo religioso, también en lo secular, Es que lo ¿no? Decimos apologético, más que como palabra, llevarla más como al área espiritual, apologético puede ser cualquier cosa que defendamos en el fondo. Un vendedor totalmente, puede entrar en lo apologético de lo que está vendiendo. así es, un abogado que defienda a su cliente está haciendo apología ante el juez, ante el Exacto. magistrado para defender a su cliente. Entonces, a eso me refiero con que la apologética no es exclusiva del cristianismo. La apologética cristiana en este caso es defender nuestra fe, defender, hace unos meses, unos años atrás, un personaje aquí de México, Diego Rusarín, se popularizó mucho haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Entonces, hoy en día también el cristianismo debería aplicarse la misma pregunta que todo cristiano, ¿por qué creo lo que creo? Creo lo que creo, creo en Dios, creo en Cristo, creo en su resurrección, porque una Biblia me lo dice, porque mis antepasados siempre han sido cristianos y yo sigo esa línea cultural en mi familia y también voy a creer eso nada más por eso, o en realidad hay evidencia que me pueda a mí taladrar la cabeza y decir, no, en realidad el cristianismo es cierto por esto y esto. Claro, y tenemos esos dos caminos que o creemos por una herencia religiosa o creemos por una relación con Dios. O sea, por lo Exacto. menos de mi parte, ninguna de mi familia es cristiana, evangélica. Ya. Yo creo en Dios por una relación, porque parte de mi vida no me quedó otra que creer. Ujú. Pero también está el otro lado de otras personas que es más como por una, porque se lo dejaron sus padres o sus abuelos, creen por eso. Y el peso que hoy le estamos dando a la explicación de la escritura, la defensa de nuestra fe y el evangelismo para alcanzar a otros, está siendo súper erróneo porque solamente no estamos abriendo la palabra de Dios, no estamos entrando en la apología correcta, sino que estamos siendo sensacionalistas, emocionalistas y literalistas porque creemos
que la palabra de Dios es un simple libro que se puede leer de una manera lineal y literal. Ujú. Y la palabra de Dios no es lineal ni literal. No, claro que no. Y ahí lo que De yo hecho, quiero estar, hermano, dele, ta- discúlpeme, Ah, disculpe. te iba a decir, de hecho hay varios tipos de literatura dentro de la Biblia, ¿no? Encontramos libros históricos, encontramos libros poéticos, libros proféticos, apocalípticos como Apocalipsis. Entonces Ya. no podemos leer y entender literalmente toda la Biblia, porque tal vez es un libro apocalíptico o un libro poético que no puedo desmenuzar literalmente como me lo está diciendo, porque entonces voy a hacer un desajuste de ideas y voy a irme a otra parte que no tiene nada que ver con lo que Horrible. me está diciendo el texto en realidad. Sí, ¿no? Y el texto también, por ejemplo, uno de los textos que son muy famosos cuando están en pleno culto, y dicen, si hay dos o tres congregados en mi Uf, nombre, yo estoy en medio, pero si no se trata del tema de culto, perdón. No se trata de que exacto. Dios vaya a estar porque entonces yo me pregunto y digo, si hay dos o tres congregados en mi nombre, entonces cuando yo me levanto a orar y estoy solo, Dios no está conmigo. Exacto. Oye, ese es un Y ese tema. versículo, disculpa hermano, ese versículo tiene que ver, tiene que ver con con resolver problemas eclesiásticos dentro de la iglesia. Cuando hay Exacto. problemas, se quiere llegar a un acuerdo, tienen que llegar al acuerdo poniendo a Dios primero. Y Él Es estará dentro correcto. de ese acuerdo, de ese problema, de esa dificultad dentro de la iglesia. Él va a estar dentro de ahí. Pero no porque dos o tres congregados en su nombre, Él va a estar en medio de nosotros. Y siempre, por lo Es menos acá en co- Chile, siempre. Yo digo, "Pero son pastores. O sea, ¿qué pasa? Sí, no, de hecho, lamentablemente se hace mala teología dentro de las iglesias, aunque cuando la teología debería abordar totalmente la iglesia, se hace mala, lamentablemente. Dentro de la teología existe lo que es la hermenéutica, que es una rama para Eh, poder interpretar lo que es la Biblia, ¿no? Como dices en este caso, ¿no? Ese versículo, pues en realidad no habla de que vamos a poner de acuerdo para ponerle disciplina a un hermano, pero si no hay nadie más, entonces no. Entonces, la otra opción es de que, bueno, vamos a orar todos juntos porque estamos aquí y Dios está aquí en realidad. Pero cuando yo estoy en mi casa orando, buscando de Él en intimidad, entonces ahí no lo voy a encontrar porque se le aplica una mala hermenéutica al texto. Dentro de existe lo que es la exégesis y lo que es la eisegesis. La exégesis es literalmente extraer del texto lo que me está diciendo el texto en realidad, lo que el texto me está enseñando en base a su contexto cultural, económico, en su contexto histórico y demás, lo que me va a hablar, lo que me va a enseñar la Biblia. Contexto Y lo que es social. y lo que es la eisegesis, se parecen las palabras, pero es totalmente lo contrario. Ahí yo quiero como persona poner en la Biblia mi idea, Una interpretación. tomar ciertos versículos que pueden ayudar y apoyar mi pensamiento y decir que la Biblia lo dice así, cuando en realidad no es cierto. Una de las dudas más grandes que han habido, por ejemplo, en el tema teológico, ¿la segunda venida de Cristo es literal? Uy, pues podemos encontrar también Está complicado eso. bastantes respuestas, ¿no? Unos van a decir que sí, otros van a decir que no, Yo he escuchado algunos hartos van a que decir dicen que que, no. Cristo no viene de nuevo. otros van a decir que ya vino en el 70, otros van a decir que todo el tema de la tribulación, si la iglesia pasa o no pasa, o se va a mediación. Entonces, ese es un tema también Claro, bastante amplio en donde sí hay que meterse a detalle. Ahora, yo he escuchado, si no es que todas, la mayoría de las respuestas. Y me quedo algo con lo que dice el buen Jorge Gil, que dice, mira, todas ellas, todas las posturas al final del día tienen trampa. ¿Por qué? Porque todas ellas van a desmenuzarte un versículo o un capítulo en donde ellos tienen su fundamento y se apoyan y es bíblico. Entonces, si nos vamos antes, si nos vamos en medio, si nos vamos después, en realidad como cristiano no debe interesarme mucho, aunque debo tener una postura que yo piense, que yo cree, con la que yo esté, ahora sí que casado. Pero si me claro. voy antes, a mediados o al final, lo interesante y realmente importante es que yo me vaya.
ya sea antes, ya sea en el medio, ya sea después, que yo me vaya con él. No es relevante cuándo, sino cómo. Exacto, exacto. No Y importa si es... otra de las cosas Dale, también dale. que podemos preguntar, ¿el infierno es literal también? De hecho, ayer estaba viendo Yo ayer te un post. comenté algo, ¿te acuerdas? Te comenté algo Sí, 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 que está dentro sí, sí, de sí, eso. ya. De hecho, ayer estaba viendo un post ahí en Facebook y en donde decía, ¿no? Y mencionaban también erróneamente, ponían que decía, bueno, hacer la pregunta a la persona, ¿el infierno se va a ir al infierno porque estaban con el Apocalipsis? Y decía, contestaba yo, bueno, es que la Biblia no dice que el infierno se va a ir al infierno, dice que el infierno será mandado al lago de fuego y tanto uno como otro son cosas diferentes. Ahora, también en la antigüedad se cree, bueno, se creía o se hablaba mucho acerca del Guéna, ¿no? Que era este lugar Sí. en donde era Un como un sector dentro de basurero, Jerusalén al lado era, que quemaban exacto, animales, botaban basura y había un fuego que consumía esta basura constantemente y y por eso donde siempre estaba cuando tiraban a los encendido, animales, claro, los animales apretaban la dentadura porque se contrae el cuerpo con el fuego. Entonces ese rechillar de dientes, esa comparativa que hacía, es tenía que ver con correcto, Guiná. exactamente. Entonces, pero si no, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, ¿no? Si no entendemos el contexto histórico, cultural, de lo que la Biblia nos está hablando, entonces nunca vamos a poder entender lo que la Biblia quiere enseñarnos. Dice por ahí también mi maestro, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Es por eso que no vamos a poder entender literalmente lo que leamos dentro de la Biblia. Si no entendemos el concepto y la idea de este lugar, por ejemplo, del Guiana, pues vamos a irnos por ramas que no tienen nada que ver con la realidad del hecho redactado en la palabra de Dios. Y vamos a sacar teorías, conclusiones de cosas que nada que ver, y de ahí también pues se van distorsionando y adulterando la palabra de Dios, y por eso también de repente puede salir alguna otra secta inventada por mí, si yo quiero agarrar cosas literales y no las entiendo, y, pues de hecho de ahí han surgido varias sectas por cosas que la gente no entiende, no tiene idea, las interpreta a su modo, a como ellos quieren, y agarran para otra parte. ¿Cómo podría ser más cómodo? Es que dentro de la teología yo creo, hermano, también que tenemos un acostumbramiento de lo que se ha predicado de manera errónea durante muchos años. Entonces, al final lo que Exacto, hacemos, más que buscar teológicamente, lo único que hacemos es repetir. Pero, exacto, por ejemplo, para mí el infierno, o sea, para mí el diablo, Satanás, no es como una personalificación, no es alguien que exista realmente. Yo no sé si comparte con eso. Es exacto. una metáfora. Satanás está introducido en la Biblia metafóricamente para darle una excusa a la maldad del hombre. De hecho, si te das cuenta, el Antiguo Testamento no habla de un Satanás como lo conocemos, ¿no? Hoy en día. Entonces, creo que al pasar del tiempo y al pasar también de creencias y contextos diferentes al nuestro de entrada, es como se va armando, ¿no? Es ese tipo de figura de Satanás y que también lamentablemente pues todavía se sigue distorsionando al grado de que vemos caricaturizado por ejemplo, en Halloween, un Sí, Satanás, por ejemplo, muchas veces a lo mejor rojo con ligado cuernos, con la o muerte, que muy, no tiene nada que ver. exacto, o muchas veces con cuernos, con dos, o otras veces con cuatro, con seis cuernos, entonces hemos caricaturizado a extremos esa figura de Satanás. Y es la Pero aventura también es de cuando... Dante. Dante tiene que ver aquí, harto que ver con que se nos hizo una imagen diabólica. Es bastante. Entonces, también es aquí en donde entra, por ejemplo, la ayuda de la apologética dentro de la iglesia, ¿no? Ahorita decías, ¿no? Lamentablemente, pues dentro de la iglesia se han enseñado cosas que tal vez no son como deben de ser. Entonces, dentro de la apologética también, la apologética sirve tanto para fuera de la iglesia
como para dentro de la iglesia, ¿no? Eso. Hacemos apologética con el que no es creyente, con el que no tiene una fe cristiana, para que él pueda más o menos entender la realidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, está el escritor y periodista, de hecho hay una película de esto, ¿no? El caso de Cristo, Lee Strobel, en donde él te argumenta, ¿no? De que él era un ateo, su esposa empieza a creer en ese Dios que él no creía, en ese Jesús, y su única tarea en ese entonces fue ir y buscar evidencias para poderle poner en la cara a su esposa de que ella estaba equivocada. Entonces, entre más buscaba él, más encontraba. Y al final se topa con pared y dice, ¿sabes qué? Va con su esposa, al menos en la película, va con su esposa y ¿sabes qué? Me he topado con pared. En realidad he buscado y buscado y buscado, he ido con los mejores acerca del tema que he buscado y me he topado con que ese Dios que tú sigues, ese Cristo que tú sigues, es real. Entonces, la apologética sirve para con la gente externa a lo que es el cristianismo, para poderles ayudar a que entiendan la realidad de las cosas. Pero también la apologética sirve dentro de la iglesia, para este tipo de cosas, para poder, al momento de que hay una mala enseñanza, nosotros poder pararnos ante la persona, ante el líder, ante el predicador que está enseñando eso, tal vez si no quieres exhibirlo en pleno culto, ¿no? El domingo, tal vez acercarte con él y decirle, ¿sabes qué? Eh, predicador, pastor, evangelista, diácono, lo que sea, estabas diciendo esto, esto y esto, y te equivocaste en ciertas cosas que en realidad no van con lo que la iglesia, con lo que la Biblia enseña. Entonces, la apologética no es nada más hacia afuera, sino también para dentro de la iglesia. Para cerrar un poco, mi querido hermano, ¿qué es lo que podemos sacar en limpio entonces de una correcta apologética de toda estructura? Por ejemplo, una de las falsas estructuras, más que estructura, como de lo que hemos hablado, de eso, de la palabra de Dios, versículos que no tienen ese significado que creemos que tienen cuando Jesús le dice que dejen que los niños vengan a mí, y muchos lo traducen al corazón limpio de un niño, eh, y no va tampoco por ahí. Ujú. Se trata de que las Mira, mujeres y niños en el tiempo de Jesús, los judíos eran parte de la servidumbre, los niños eran parte de las personas que tenían que servir a los demás. Los niños eran exacto, servidores. Y el llamado no es de tener un corazón de niño. El llamado de lo que dice Jesús hacia los niños es el llamado que hace para ser servicial en la obra de Dios. También como yo lo creo, reino de Dios más que un lugar es una consecuencia de mi relación con Dios. Eso es reino de Dios. Por eso hablamos de repente, totalmente. estamos haciendo reino. Ahora, a lo que quiero ir para poder terminar. ¿Cómo podemos sacar una conclusión de la apologética y de las malas prácticas que estamos haciendo hoy? Va, mira, un verso lo que es clave para la apologética es primera de Pedro 3:15. Y te cito, Sí, dice, es sino clásico. santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón, ojo, razón de la esperanza que hay en vosotros. Que nos Mucha haga gente, pensar. ajá, exacto, mucha gente cree que nuestra fe es ciega. De hecho, lamentablemente muchos cristianos así lo piensan. Hace poquito subí a mis redes un texto, ¿no? Jesús diciendo, amen a Dios con toda su mente, con toda Sí. su alma y con toda su alma, fuerza y mente. Y decía yo, mucha gente hoy en día, muchos cristianos hoy en día aman a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, pero no con toda su mente, porque se les olvida que Dios nos ha dado un cerebro para poder razonar, para poder utilizarlo. Sí, claro. Como lo que decía el Entonces, apóstol Pablo, que la base de nuestra fe está en nuestro culto racional, en es la correcto. renovación de nuestra mente. Exacto. Entonces, si un cristiano que tiene su fe eh, plantada sobre arena, tú quítale los sentimientos y quítale el emocionalismo y ese cristiano se va a ir.
Pues si un cristiano lo ama con toda su fe, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y está bien simbrado en la roca, venga quien venga, le diga que lo que le diga, le quites emociones, le quites sentimentalismos y su fe va a seguir arraigada y bien anclada en lo que él cree. ¿Por qué? Porque ya contestas la pregunta, ¿por qué crees lo que crees? Entonces, yo tengo evidencia interna, todo lo que la Biblia me dice que se hizo, que pasó, todas las profecías de Jesús, como también tengo evidencia externa, ¿no? Gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, gente que inclusive tal vez pudieron ser no seguidores, bueno, obviamente no seguidores de Jesús, historiadores, vaya, seculares, por así decirlo, que escribieron de Jesús sin reconocerlo como el Hijo de Dios, pero historiadores fuera de la Biblia que pusieron que existió un Jesús, que tuvo discípulos, que hizo milagros y demás. Entonces, si hay gente que puede pensar, no es que tu fe está basada nada más en algo ciego, en algo que no puedes ver, ¿no? No, sabes que hay evidencia externa, evidencia que no tiene nada que ver con el cristianismo, con la religión en general, que avala que existió un Jesús, que resucitó al tercer día, obviamente que murió, que tuvo unos seguidores y que hizo grandes cosas. Entonces, evidencia externa que no tiene nada que ver con la Biblia existe como para poder investigarlas y decirles, mira, por esto creo lo que creo. Y uso mi razón, uso mi mente para poder trabajarla, y no nada más de que ando siguiendo a ciegas a un Jesús, sino porque tengo evidencias, es que yo sigo a ese Jesús. Aunque muchas religiones es donde ellos tropiezan. No hay evidencia de lo que ellos están siguiendo. O sus líderes están muertos y tienen su tumba ahí todavía. Entonces la tumba de Cristo está vacía y hubo gente externa a la Biblia que escribió acerca de esto. Entonces la apologética me sirve tanto para adentro, para afuera, y me sirve como una herramienta para el evangelismo. ¿Por qué? Porque sabemos bien que al evangelizar vas a toparte con gente de todo tipo, gente que te puede dar el avión, que te puede echar de loco, gente que te puede aceptar el evangelio y gente Sí. tal vez como yo, preguntona y te va a preguntar, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué así? ¿Y por qué así? Entonces la apologética te sirve para tener una base del evangelismo y contestar esas preguntas, para que al momento que ellos te pregunten algo, no salir corriendo, sabes que Dios te bendiga, vaya, y me voy porque no tengo respuestas de absolutamente nada. Entonces, para eso me sirve la apologética. Y obviamente, pues, pero antes de esto tengo que tener una relación con Dios. Obviamente tengo que conocer Sí. primeramente yo, quién es ese Dios al que estoy sirviendo, siguiendo. Si yo no me creo nada de lo que estoy hablando, mi apologética al final, pues, mi apologética, mi teología, mi religión, mi creencia, al final es basura, porque entonces estoy presentando, o así que como los vendedores, ¿no? Que dices ahorita, estoy presentando un producto que ni siquiera yo me Vende creo, ¿no? humo. Exacto, estoy vendiendo humo nada más y al final del día nadie me va a creer o voy a hacer que la Sí, gente crea en algo que no tiene bases, como dicen por aquí, que no tiene cabeza ni pies y va hacia ningún rumbo. sí, hermano. Mano, bueno, le estamos dando por casi finalizado este capítulo. Le agradezco mucho poder conversar conmigo. Espero más adelante volver a invitarlo a que pueda compartir algún otro tema importante, porque la palabra de Dios, el Evangelio hoy está en peligro y es por eso que primera temporada es Cristiano a prueba, porque estamos a prueba. Estamos a prueba tanto en Totalmente. nuestra apologética, en nuestra exégesis, en nuestra hermenéutica, y es necesario que se crea hoy personas preparadas porque los ateos allá afuera se están preparando muy bien. Si te quiero, De hecho, conozco gente atea que lee más la Biblia que los cristianos porque se eh, encargan de buscar cosas para desacreditar a y se Dios. meten en la historia y que los hebreos nunca estuvieron en Egipto, y ahí quedan. Exacto. Hermano, así que te mando un abrazo gigante en el Señor. Muchas gracias por compartir conmigo. Dale las gracias a las personas que se quedaron hasta el final a escuchar este podcast. Y nada, nos vemos pronto Claro. con otra capítulo bien ahí interesante. Creo que estará el Pastor Rocha, un amigo de Chile que es comediante cristiano también. Así que te doy un Excelente. abrazo, Emanuel. Muchas gracias por Igualmente, compartir bro. y estamos hablando. Chao, chao. Claro que sí.